Acababa de terminar la universidad y me mudé de vuelta al hogar familiar. La casa estaba libre, mis padres ya no vivían allí, y después de tantos años estudiando fuera, sentía una especie de nostalgia por el sitio donde me crié. A ellos les parecía bien siempre que pagase las facturas, así que rápidamente me puse a buscar trabajo. Ojeando los anuncios del periódico, encontré una oferta como guarda de seguridad en el restaurante Freddy Fazbear's Pizza. No me lo podía creer, uno de los lugares favoritos de mi infancia. Pasé un montón de tardes allí con mis padres y amigos. Era un templo de risas y diversión. Hasta que sucedió un macabro suceso, relacionado con el secuestro y desaparición de 5 niños, a los que nunca se encontró. El restaurante perdió muchos clientes y acabó por cerrar. No sabía que había reabierto, y aunque el puesto era nocturno, un impulso entre la nostalgia y la curiosidad me hizo aceptarlo. La primera noche el dueño estaba esperándome. Con actitud seca, me dio las llaves y me recordó que debía cumplir mi horario estrictamente, de 12 de la noche a 6 de la mañana. El guarda del turno de día me había dejado un mensaje con más indicaciones en la oficina de seguridad. Al entrar, una oleada de recuerdos infantiles invadió mi mente. Miré al escenario y allí estaban Freddy, Chica y Bonnie, la banda de muñecos animatrónicos que tantas veces había visto tocar y cantar. La oficina estaba en la parte de atrás. Era pequeña, con 2 entradas con cristalera a cada lado. Me puse el audio de mi compañero y lo que escuché me dejó desconcertado. Explicaba que frente a mí tenía una pantalla que controlaba las cámaras de seguridad del local, con las que podía vigilar cualquier movimiento. Pero el peligro no venía de los posibles intrusos, sino de los propios animatronics. Al parecer, para que sus motores no se bloqueen por la inactividad, vagan libremente durante la noche. Y cuando ven a un trabajador, no lo identifican como una persona, sino como un robot sin su disfraz. Así que lo retienen y le fuerzan a entrar en uno de los trajes, que están llenos de barras y dispositivos, aplastándole y provocándole la muerte. Las únicas partes del cuerpo que quedan intactas son los ojos y dientes que asoman por la máscara. Sonaba ridículo, pero al revisar las cámaras me di cuenta de que uno de ellos, Bonnie, ya no estaba en el escenario, sino que avanzaba por un pasillo en dirección a la oficina. El mensaje trató de tranquilizarme, explicando que si se acercaban demasiado, podía verlos llegar encendiendo la luz del pasillo y cortar el paso cerrando las puertas. Le hice caso e inmediatamente iluminé el corredor de la izquierda, justo para ver a Bonnie frente a mí, mirándome fijamente. Pulsé el botón y el portón se cerró a tiempo, mientras el mensaje añadió un último detalle. La energía era limitada cada noche, y si utilizaba demasiado los dispositivos, se agotaría y quedaría indefenso. Así que seguí vigilando el pasillo, esperando que Bonnie se marchase y me dejase en paz. Cuando por fin lo hizo, volví a abrir y comprobé cuánta energía quedaba. Había gastado casi la mitad. Por suerte no hubo más incidentes aquella noche y me bastó hasta las 6 de la mañana. A pesar de todo, volví a trabajar la noche siguiente. No me podía creer que aquellos muñecos pudiesen hacer daño a nadie, y necesitaba el dinero. Tenía un nuevo mensaje de mi compañero, felicitándome por sobrevivir la primera noche y avisando que tuviese especial cuidado con el animatronic de la cueva pirata. Eché un vistazo por las cámaras. Era una especie de zorro oculto tras una cortina. Seguí vigilando al resto en el escenario, pero cuando volví a la cueva del pirata, el zorro ya no estaba. Busqué como loco por el resto de estancias hasta que lo encontré, corriendo por un pasillo en dirección a mí. Tuve el tiempo justo de cerrar la puerta y comenzaron a escucharse unos fuertes golpes al otro lado. Al cabo de un rato, desistió y volvió a su lugar. Volvió a intentarlo un par de veces ese mismo turno y también tuve alguna visita de Bonnie. Las siguientes noches fueron aún más aterradoras. Freddy y Chica se sumaron a la acción. Pasé horas en tensión, con los 5 sentidos alerta, mientras aquellos robots me miraban directamente a través de las cámaras de seguridad. Pude ver que tenían tics y temblores que no eran propios de un animatronic. Empezaron a atacarme simultáneamente, por ambos lados, y la energía me duraba lo justo hasta las 6 de la mañana. Después pasaba el día despierto, sin poder dormir, atenazado por los nervios. En la cuarta jornada, un escalofrío me recorrió cuando la grabación de mi compañero terminó bruscamente con unos gritos de agonía, acompañados de una especie de crujido de huesos. Por la mañana pude notar un olor pútrido en el escenario y marcas rojas alrededor de los ojos de los animatronics. Al volver el quinto día me encontré a mi jefe, furioso. El vigilante decía había desaparecido y me acusaba de tener algo que ver, pero no tenía pruebas. Y para acabar de asustarme, descubrí un nuevo mensaje en la oficina. Era una voz muy profunda, similar a la del robot Freddy, diciendo algo totalmente incomprensible. Temía que aquella pudiese ser mi última noche. Esta vez los 4 animatronics se juntaron para ir contra mí,
Y no estaban solos. Había un segundo muñeco de Freddy que avanzaba cojo, con los ojos saliéndole de las órbitas y chorros de sangre fluyendo de las cuencas. Rápidamente cerré las dos puertas y me escondí bajo la mesa, atenazado por el pánico. Perdí la noción de la realidad hasta que alguien llamó a la puerta. Eran las 6 menos 5. Pensé que era mi jefe, que había llegado antes de tiempo, y respiré aliviado. Pero al abrir, me encontré cara a cara con el nuevo Freddy. Lo último que vi fueron sus ojos y dientes sangrantes, asomando por la máscara. Entre los japoneses circula una escalofriante leyenda que habla de un espíritu femenino al que le falta la mitad inferior del cuerpo. Dicen que se arrastra con las manos que terminan en largos dedos, con garras capaces de cortar carne como si de mantequilla se tratara. Se desplaza con sus zarpas, haciendo un ruido muy desagradable, del cual recibe su nombre, Teke Teke. La leyenda cuenta que el Teke Teke es el fantasma de una joven muy introvertida y que era diana de múltiples bromas pesadas, tanto en el instituto como fuera de él. Pero llegó el día en que una de las burlas acabó peor de lo esperado. Aprovechando que era temporada de cigarras, unos malnacidos tenían preparada una broma. Colocarle uno de esos bichos encima para reírse de ella mientras trataba de quitársela. En grupo la siguieron cuidadosamente, asegurándose de no ser vistos. La chica llegó a una pequeña estación de tren. Era tarde y no había casi nadie allí. Era el momento perfecto para proceder. Uno de ellos se le acercó sigilosamente y con mucho cuidado le colocó la cigarra en el hombro. Cuando ella notó que algo se movía a su lado y vio al insecto, saltó y se sacudió intentando quitársela de encima, pero resbaló y cayó a las vías. Los agresores estaban demasiado distraídos riéndose como para darse cuenta de que el tren estaba a punto de llegar. Antes de que ninguno se diera cuenta, el tren cruzó la estación a toda velocidad. En ese momento escucharon un grito que los enmudeció. Asustados se acercaron a las vías y allí estaba el cuerpo desmembrado de la joven que ya no gritaba, ya no se movía. Solo se podía vislumbrar odio y dolor en su rostro. Los estudiantes se fueron a sus casas y juraron no contar nada de lo sucedido. Ella era una chica muy rara, una depresiva. Todos creerán que se cansó de vivir y se tiró delante del tren, pensaron ellos. Y así fue. Todo el mundo pensó que la pobre niña se había suicidado. Una noche en la que los chicos se reían de lo ocurrido mientras iban de vuelta a casa, empezaron a escuchar unos ruidos extraños por las calles cercanas. Poco a poco dejaron de reír y pasaron a estar asustados. Con cada esquina que cruzaban el sonido era más fuerte, hasta que uno de ellos, que ya no aguantaba más, echó a correr. Pensó que se había librado. Miró hacia atrás para asegurarse de estar a salvo, pero al volver la vista, sus compañeros lo escucharon desde lejos. Fue entonces cuando empezaron a correr sin parar. Al atravesar la última calle, allí estaba la chica muerta, sin sus piernas, mirándolos fijamente. Quisieron huir, pero estaban paralizados por el terror. No podían creer lo que veían. Entonces el espíritu sacó una afilada y pequeña guadaña y los asesinó, partiéndolos por la mitad. Desde entonces el Teke Teke vaga por las estaciones solitarias en busca de más víctimas para así calmar su ira. Pero no os confiéis, existen historias que también sitúan al Teke Teke en otros lugares además de cerca de las vías. Ha llegado a nuestros oídos la historia de un joven que salió una noche cualquiera muy tarde del instituto. Estaba en la calle cuando se dio cuenta de que había olvidado las llaves de casa en el edificio. Cuando se giró para volver, una de las ventanas todavía tenía luz. El chico pudo vislumbrar en ella una preciosa muchacha que lo estaba mirando. Se quedó fascinado y entonces la chica saltó por la ventana, lanzándose en el aire hacia él. Lo que antes le parecía hermoso ahora le parecía horrendo. La chica ya no se mostraba bella en absoluto. Su cara estaba demacrada y le faltaba la mitad del cuerpo. Podía ver cómo todavía estaba sangrando. Quiso gritar, pero no pudo. Quiso moverse, pero no pudo. Se quedó completamente petrificado de terror. Ya sabía que se trataba del Teke Teke. El espíritu ya se le había echado encima y en cuestión de segundos lo partió por la mitad con sus propias garras. A la mañana siguiente sus compañeros encontraron unas piernas brutalmente sesgadas, pero la parte superior del tronco nunca apareció. Existe un ente muy similar y que se le suele relacionar con el Teke Teke. El espíritu Kashima Reiko, que pertenece a una chica que fue brutalmente abusada en los baños de una estación de tren de Hokkaido. Los agresores la abandonaron, dándola por muerta, pero no lo estaba. Kashima se arrastró en busca de ayuda, pero ya no quedaba nadie en el lugar para socorrerla. Entonces cayó a las vías del tren. Las vías comenzaron a vibrar, el tren estaba cerca. Antes de que pudiera gritar, el ferrocarril pasó a toda velocidad y le sesgó las piernas. Esto no la mató al instante. Pasó un buen rato rogando por ayuda, pero nadie apareció. Finalmente murió desangrada. Ahora ronda por los baños de las estaciones de tren, especialmente en las noches más oscuras. Toca en las puertas y le pregunta al ocupante:
¿Dónde están mis piernas? La víctima debe contestar en la autovía de Meishin. Si contestas cualquier otra cosa o dudas demasiado al contestarle, Kashima no dudará en atravesar la puerta y arrancarle brutalmente las piernas a quien sea que haya dentro. La leyenda del teke-teke, aunque es relativamente reciente, ha marcado a la población japonesa y ya cuenta con 2 adaptaciones al cine de 2009, Teke-Teke y Teke-Teke 2. Las estaciones de tren son un lugar de paso común en cualquier ciudad del mundo, así que recordad, andaos con mucho cuidado en ellas, sobre todo si es de noche y están casi vacías. Y si os llaman a la puerta del baño, preparaos para lo peor. Anne era una tímida joven de 24 años. No tenía demasiados amigos, ya que su trabajo absorbía casi la totalidad de su tiempo. Era enfermera en un importante hospital y le encantaba sentirse útil ayudando a los demás. Trabajaba junto al doctor Sebastián, un joven médico muy respetado entre sus compañeros. Aunque era una persona cordial, siempre se mostraba frío y distante. Algunos pensaban que su carácter taciturno era totalmente normal, ya que era médico forense y se pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de cadáveres. Su cabello rubio y sus ojos azules habían roto numerosos corazones. Anne no fue la excepción y al poco tiempo se enamoró de él. Nunca le confesó sus sentimientos porque pensaba que nunca se fijaría en ella. Sin embargo, un día el doctor le declaró su amor y ambos iniciaron una relación al poco tiempo. La colmó de regalos y de atenciones, por lo que su dicha no podía ser más plena. Un día la invitó a su casa y tras una romántica cena le propuso matrimonio. «Te quiero estar siempre a tu lado», le dijo, y una enorme ola de felicidad la invadió. Al poco rato, el doctor le hizo un gesto con la mano y dijo: «Ven, tengo otra sorpresa para ti. Acompáñame al sótano». Aunque debió sentirse emocionada, algo en su interior la puso alerta. El tono de su voz había cambiado y la atmósfera se había vuelto repentinamente fría. Se puso en pie y lo siguió. Abrió la puerta del sótano y al instante notó un nauseabundo olor. Mientras bajaban las escaleras, él le dijo: «Anne, querida, por fin he dado con la respuesta. A partir de ahora, estaremos juntos para siempre». Sus extrañas palabras la asustaron todavía más. Al llegar abajo, el doctor encendió las luces. La joven pudo ver, totalmente horrorizada, varios cadáveres desmembrados amontonados en un rincón. No sabría decir de cuánto se trataba, ya que a todos les saltaban varios miembros del cuerpo. Anne entró en pánico. La sobrecogedora imagen le nubló la vista y no pudo articular ni una sola palabra. El doctor estaba a su lado, con expresión expectante, como si esperase una respuesta. Su primer impulso fue darse la vuelta y salir de allí, pero él la agarró y le golpeó en la cabeza, dejándola aturdida en el suelo. Notó cómo la agarraba en brazos y la acostaba en una vieja y ruidosa camilla al lado de la pila de cadáveres, atándola de pies y manos. Sintió de pronto la presión de una aguja en el brazo y el efecto de lo que fuera que le había inyectado fue instantáneo. Su cabeza empezó a dar vueltas y perdió la sensibilidad del cuerpo. Vio cómo el doctor sacaba un enorme cuchillo de un cajón. Abrió los ojos de par en par, presa del pánico, pero ni siquiera pudo gritar. Se acercó a ella y apoyó el filo del arma en su pecho. «Tranquila, no sentirás dolor». En un rápido movimiento, el doctor levantó el cuchillo y lo clavó en su corazón con todas sus fuerzas. Y lo último que Anne vio antes de desmayarse fue un enorme charco de sangre brotando de su pecho. Cuando la joven se despertó, tardó unos minutos en recordar lo sucedido. Seguía sobre la camilla, aunque ya no estaba atada. Había recuperado la sensibilidad de su cuerpo, pero ese cuerpo ya no le resultaba familiar. Se puso de pie y pudo comprobar que ahora era más alta. Notó una extraña sensación en la cara y al notarse comprobó que en su ojo derecho ahora había un parche. Observó sus piernas, luego sus brazos. Vio un sinfín de partes cosidas, trozos de piel que no le pertenecían. Aunque la pila de cadáveres ya no se encontraba allí, no tardó mucho en darse cuenta de que su nuevo cuerpo estaba formado por trozos de personas que ya estaban muertas. De pronto escuchó un ruido y vio que la puerta del sótano se abría. Supo que era él. Su cuerpo se tensó y su cara ardió con el calor de la furia. Se acercó a ella y la observó con cara de lunático. «Mi querida Anne, qué hermosa te ves. No puedo más que admirar mi mejor obra. Ahora deberás hacer lo mismo conmigo, y así nuestro amor será eterno». Pero ella ya no era la misma. Sentía una extraña sensación de euforia. Se sentía poderosa. De pronto le dio pena a aquel insignificante ser, y la mera idea de pasar el resto de su existencia a su lado le pareció repugnante. La sonrisa del doctor se desvaneció en cuanto observó a su amada. Antes de que dijese nada más, se abalanzó sobre él, y con la renovada fuerza de su sobrenatural cuerpo, lo estranguló. Trató de resistirse, pero todos sus esfuerzos fueron en vano. Ella era mucho más fuerte. En cuanto lo vio muerto, decidió pagarle con la misma moneda.
Rebuscó entre las herramientas del sótano hasta que una motosierra llamó su atención. La encendió y la usó para cortar el cuerpo del doctor en pedazos, sonriendo con cada nueva mutilación. Salió del sótano y se dirigió a la cocina. Miró el reloj y comprobó que faltaba muy poco para que amaneciera. Se duchó para limpiar la sangre de su cuerpo y después rebuscó en el armario del doctor. Se puso un uniforme negro. Cubrió las cicatrices de sus brazos con unos largos guantes y colocó un mechón de cabello tapando su ojo derecho. Por fin, ya estaba lista para empezar un nuevo día de trabajo.